Y vamos a continuar nuestra cartita que estamos estudiando, escrita por el apóstol Pablo a una iglesia muy amada para él, y que nosotros también, al ir leyendo cómo era la fidelidad de los filipenses, también creo que muy amada para nosotros, y un ejemplo de una iglesia que se da para con ellos mismos, para con el ministerio de Dios. Estamos revisando juntos el capítulo 3 de esta carta. Vamos a leerla una vez más del versículo 1 al verso, vamos a llegar hasta el verso 11, aunque dijimos la semana anterior que toda esta porción, todo este capítulo 3 tendría que estudiarse como una sola unidad, ¿ya? ¿Por qué razón dijimos esto? Porque los primeros versículos del capítulo 3 serían la introducción a toda esta sección que el apóstol Pablo, vamos a ver hoy vamos a estudiar el tema central de por qué el apóstol Pablo dice estas palabras del capítulo 3, y por eso no vamos a poder alcanzar a terminar el capítulo. Pero vamos a ver el tema central de por qué Pablo está diciendo lo que dice. Pero ustedes una vez más notan, versículo 1 hace una introducción a todo este tema principal, que ya lo vamos a mencionar. En los versos finales, verso 21 en especial, va a ser la conclusión del apóstol Pablo proyectándonos a nosotros hacia el cielo. Ya van a darse cuenta por qué razón. El verso 2 habla sobre los falsos maestros, y esto encaja perfectamente con el verso 18 en adelante, en el que Pablo expone a muchos de los que ellos son, su Dios es el vientre, dice el apóstol Pablo. Después habla sobre nosotros, diciendo nosotros somos la verdadera circuncisión, aquellos que no tenemos una señal externa en el cuerpo, sino aquellos que hemos sido circuncidados en el corazón, en el interior, aquellos que hemos sido cambiados el corazón. Y después, y eso concuerda una vez más con el verso 16, donde una vez más Pablo habla de nosotros, y a partir del verso 4, Pablo se centra en su testimonio personal, al hablar de sí mismo como una persona que no ve sus propios méritos como alguna razón para jactarse de quién es él. Recuerden ustedes que en ese contexto de los falsos maestros del verso 3, el apóstol Pablo está yendo en contra de los judaizantes, que ellos están en medio de la iglesia, se han infiltrado algunos judíos, aunque la iglesia también estaba conformado por judíos, pero algunos quizás tentados en este sentido de, bueno, pero algo más tenemos que hacer. O sea, nosotros toda la vida hemos practicado el judaísmo, toda la vida hemos cumplido con los ritos, toda la vida hemos tratado de agradar a Dios por nuestra manera de actuar. ¿Y cómo es que ahora en el Evangelio de Jesucristo nos dicen a nosotros que no tenemos que hacer absolutamente nada para agradar a Dios, sino que la salvación solamente es por la gracia de Dios? Entonces estos judaizantes no lo podían entender, decían, nosotros somos la verdadera, nosotros somos la circuncisión, nosotros tenemos la señal en nuestro cuerpo de que somos parte del pueblo de Dios, pero el apóstol Pablo les va a decir, ustedes no son parte del pueblo de Dios porque ustedes no han sido circuncidados en el interior. Si ustedes han sido circuncidados en el interior, ahí sí serán parte del verdadero pueblo de Dios, en el que una vez más Dios ha cambiado el corazón, les ha dado un nuevo propósito, ha cambiado sus inclinaciones y los ha hecho ser justos. Y ahí el apóstol Pablo arranca, ¿no es cierto?, en el verso 4 diciendo, si alguien tendría de qué jactarse como para decir que es parte del pueblo de Dios, yo tengo muchos más argumentos. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, y comienza a dar todos los méritos que el apóstol Pablo había adquirido por parte de sus padres, siendo circuncidado al 8º día, habiendo aprendido de una escuela reconocida como la escuela de Gamaliel, y lo que él había alcanzado en su vida adulta, diciendo, yo soy de entre los que eran celosos, el más celoso e irreprochable. Y una vez más, y si alguien tendría que jactarse de lo que es, y les está hablando a sus compatriotas judíos, dicen, yo más. O sea, si alguien quiere poner sus títulos sobre la mesa, el apóstol Pablo dice, esta es mi carpeta. A ver, comparemos entre lo que ustedes dicen que tienen y comparemos con mi currículum. Pero
una vez más, el apóstol Pablo no hace esto para decir, yo soy el gran apóstol Pablo. Yo estoy acá arriba y ustedes acá abajo. Lo hace más bien el apóstol Pablo para decir que aunque tuviera él todas las medallitas, todos los reconocimientos, todos los títulos del mundo, nada de eso, absolutamente nada de eso, se compara a haber conocido a Cristo. Nada de eso se compara. Y nada de eso sirve. Y nada de eso es valorable. Pablo utiliza la palabra basura para describir a todas las cosas que él había alcanzado de este mundo, si las compara con conocer a Cristo. Y habíamos terminado, hermanos, la semana anterior pensando en que es fácil para nosotros como cristianos, si nosotros nos dicen ahora, en este preciso momento, Raúl, elige 1000 personas contigo o a Dios contigo. ¿Qué decimos todos? Dios, ¿no es cierto? Pero si a nosotros nos dicen, todas las posesiones que quieras en este mundo, sin conocer a Cristo, y conocer a Cristo y ser la persona más pobre del mundo, la pensamos. En esa segunda opción dudaríamos quizás, y diríamos, no, pero, y es que es tentador, ¿no es cierto? El tener todo lo que yo pueda imaginar. Como dicen algunos, no tiene todo, le falta Cristo. Pero es al revés, hermanos. Podemos ganar el mundo, pero perder nuestra alma y sin Cristo. Eso es lo más terrible que puede pasarle a una persona en el mundo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos lleva a esta reflexión de que todo lo podemos conseguir en el mundo, todo lo podemos tener, podemos ser grandes en este mundo. Pero comparado al conocimiento de Cristo, todas esas cosas son basura. Todas esas cosas no sirven para nada, porque sin Cristo nada vale. Nada vale. Todo es vano, hermanos. Y el apóstol Pablo agrega ese argumento, hermanos, en contra de los judaizantes, para hablarles a ellos de un tema importantísimo que es relevante para nosotros también. Y el tema que el apóstol Pablo pone como el centro de toda esta sección, hermanos, que aún no la leemos por completo, vamos a llegar hasta el verso 11, pero les adelanto, el tema es la justificación solamente por la fe. Ese es el tema del que va a hablar el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo va a hablar sobre el tema de la justificación únicamente por la fe? Porque los judíos que judaizaban, que estaban metidos en esa iglesia, una vez más querían añadir obras a la salvación que Dios estaba ofreciendo en este tiempo a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante, hermanos, también para nosotros hoy, al igual que fue importante para estos hermanos en aquel entonces? Porque de la misma forma que en ese momento no hay otro tema más grande y más grave que atente contra la sana doctrina y contra Cristo mismo, que pensar que nosotros como hombres podemos hacer algo para justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. No hay nada más grave, hermanos, para alguna iglesia o para alguna persona en todo el mundo que piense que puede hacer algo para agradar a Dios. A veces nosotros hablamos con este lenguaje, ahora yo voy a portarme de manera digna para ver si logro recompensar lo que Cristo hizo por mí. Y suena bonito, ¿no es cierto? Ahora voy a portarme porque Dios, como que voy a pagarle a Dios. Pero aunque suene bonito ese pensamiento y que sí somos llamados nosotros a vivir de manera digna del Evangelio, nosotros no debiéramos pensar que por nuestro comportamiento, por la forma de actuar, nosotros le estamos pagando a Dios, porque era impagable, hermanos, nuestra deuda delante de Dios. Si pudiéramos pagarle, Cristo no hubiera muerto. Entonces sería de alguna manera reducir el sacrificio de Cristo cuando nosotros decimos, yo voy ahora a
a pagarle a Dios por mi comportamiento. No le puedes pagar, no le podemos pagar. Por eso Cristo vino. Sí voy a vivir de manera digna porque mi Dios me lo pide. Es completamente diferente a tratar de pagar una deuda impagable. Entonces, hermanos, el hablar sobre la justificación únicamente por la fe es tan importante para nosotros hoy porque nos guarda también del error de que nosotros podemos hacer algo para ser salvos, para justificarnos, para decir, hey, Raúl es un tipazo, o cualquier persona es un tipazo y se merece el cielo. No, no, hermanos. Vamos a leer lo que dice las Escrituras. Y vamos a alcanzar solo al verso 11 y el año que viene vamos a continuar, porque las siguientes 2 semanas tenemos predicaciones especiales para terminar el año. Entonces, hermanos, leamos conmigo. Dice el verso 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros de seguro. La introducción. Miren cómo introduce acá los falsos maestros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Habla sobre nosotros en conjunto, sobre los verdaderos creyentes. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Se presenta el apóstol Pablo, su argumento en el que él pone su ejemplo. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y estos son los versos que hoy vamos a tratar de examinarlos juntos. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, hermanos, si leímos juntos estos versículos, vamos a notar que la razón por la que el apóstol Pablo está diciendo estas cosas en contra de los judaizantes es porque para el apóstol Pablo la centralidad del evangelio radica en que la única forma en la que una persona puede agradar a Dios es cuando se toma o cuando se apropia de la justicia, no de él, no de una persona, no de una institución, no de un conjunto de hermanos, no, sino de la justicia que es de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Entonces, hermanos, un predicador, un teólogo dijo estas palabras: si queremos salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones, debemos entender la verdad de la justificación, que es nuestro tema principal en esta mañana. Incluso hoy, dice él, un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el evangelio bíblico de la salvación de solo por la fe y aparte todos los otros evangelios falsos de salvación basados en buenas obras. Por eso es importante este tema. Entonces, vamos a hablar sobre la justificación y pensemos en esto por un momento. Sabemos, hermanos, que en el momento en el que nosotros llegamos a Cristo, llegamos a Él en arrepentimiento y fe, sucedieron en ese preciso momento todas las declaraciones que encontramos en la Escritura con respecto a nuestra salvación. Ya hemos dicho, Dios en ese preciso momento que nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio de Cristo, vino consigo la adopción, vino consigo la regeneración, vino consigo la santificación, ser colocados en una posición apartada para el Señor, y
otros beneficios de la salvación. Uno de esos beneficios, hermanos, que nosotros ganamos en ese preciso momento que nosotros creímos en el Evangelio fue la justificación. ¿Ya? Sabemos que todas estas áreas de la salvación sucedieron en ese momento. Pero para que podamos de alguna manera entenderlas cronológicamente e irlas estudiando nosotros como iglesia, tratemos de ponerlas en orden, ¿ok? Lo que Dios hace en primer lugar para salvarnos a nosotros es llamarnos de una manera eficaz. Cuando nosotros como cristianos hablamos del Evangelio a otras personas, estamos haciendo un llamado general. Un llamado de arrepentimiento a todas las personas de vengan a Cristo y arrepiéntanse de sus pecados. Vengan a Cristo y disfruten de la gracia de Cristo. Nosotros le clamamos al mundo como embajadores en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero eso es lo que humanamente nosotros hacemos. Pero hay una obra, hermanos, que nosotros no hacemos como personas naturales, con nuestros semejantes, y que solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y este es el llamado eficaz. Y con llamado eficaz nos referimos a esta obra del Espíritu Santo que despierta el corazón de la persona a quien nosotros le estamos hablando el Evangelio para que vea a Cristo. Entonces, ese es como el primer paso que una persona da en su salvación, un llamado eficaz. En segundo lugar, encontramos que después esa persona que le brilla Cristo en la cara, le es cambiado el corazón. Dijimos ya, todo esto sucede al mismo tiempo, no, solo le estamos tratando de poner un orden. Pero a esa persona que le ha brillado a Cristo en segundo lugar, es cambiado el corazón. Y a esa obra se la conoce como regeneración. Es lo mismo de lo que el Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 3 con Nicodemo, que le dijo, ¿tú sabes cómo es el viento? Tú no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque no sabemos cómo el Espíritu Santo obra de tal manera, pero en ese momento Él hace que esa persona que le ha brillado a Cristo, despierte hacia Cristo y le sea cambiado el corazón y le sea dado una nueva inclinación y que sea una nueva criatura. Y esta persona, en tercer lugar, puede responder ahora sí a este llamado que Dios le ha hecho, diciendo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo entiendo el Evangelio, entiendo por tu Espíritu que he sido convencido de mi pecado, de la justicia de Dios y del juicio eterno que yo voy a tener sobre mi vida si no te tengo. Y me arrepiento de mis pecados profundamente y te veo a ti como mi Señor. Se arrepiente y tiene fe. ¿Eso cómo se conoce? Conversión. Pero el siguiente pasito, sabemos que todo, una vez más, todo pasa al mismo tiempo, nada más estamos tratando de colocarle una cronología. Lo que sucede en nuestro entendimiento, en este proceso de salvación, si fuera un proceso, aunque dijimos que es un momento, estamos aclarando que es un momento, es la justificación. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la justificación es una declaración legal. Por eso se dice en la historia de la iglesia que la justificación es una declaración forense porque se lo utiliza en términos legales. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros, hermanos? Al decir que es una declaración legal la justificación. Y John Murray, un teólogo, nos ayuda a entender este término. John Murray dice así, haciendo una distinción entre la regeneración y la justificación. ¿Ya? ¿Recuerden ustedes la regeneración? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos despierta los ojos y nos cambia el corazón. O sea, es algo interno que sucede. ¿Se dan cuenta? La regeneración sucede en el interior de la persona. Me da una nueva vida, soy cambiado el corazón, una nueva inclinación, pero sucede todo ¿en dónde? En el interior de la persona. La justificación no es así. Y miren cómo nos ayuda John Murray a pensar en esto. Él dice, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación
Es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Nos quedamos en las mismas. Sigamos el ejemplo. Él sigue diciendo, esa diferencia entre la regeneración y la justificación es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. Cuando el cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. Eso no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Y si somos inocentes, así lo declara. ¿Entienden la diferencia? La regeneración, que es un acto de la salvación de Dios, sucede en nuestro interior. Pero la justificación es algo legal delante de Dios. Es la condición que nosotros tenemos ahora delante de Dios el Padre. Es algo legal. Piensen en esto. Una persona que ha cometido un delito grave, ¿no es cierto?, está delante del juez, y a esta persona se le cambió completamente el corazón. Entendió esta persona que no tenía que hacer eso, se arrepiente verdaderamente de sus pecados, pero está ahí delante del juez. Si ese juez no declara sobre el papel que ha sido absuelto, esa persona, a pesar de haber tenido un nuevo corazón, ¿a dónde se va a ir? Porque es algo legal. ¿Te das cuenta? Ahora, si esa misma persona, ese juez, en términos legales, hablando y pensando en Dios, ¿no?, pone a alguien más, que es Cristo nuestro sustituto perfecto, para pagar esa deuda, y nos declara en cambio a nosotros como absueltos para no pagar esa deuda, y en términos legales nos declara a nosotros justos ahora, o que se ha pagado esa deuda, nosotros seremos libres. Pero es, una vez más, hermanos, algo legal, ¿sí? Es un término legal entre nosotros y Dios. De ahí, hermanos, que nosotros podemos decir que la justificación, y si quieren anotarlo, esta es la definición, es el acto legal, instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él hace tres cosas en nuestra justificación. Y las vamos a pensar juntos. 1, Él declara que nuestros pecados están perdonados. Es la declaración del juez supremo de todo el universo: tus pecados han sido perdonados. 2, Él declara no solamente que mis pecados son perdonados, sino que la justicia, que no es mía, sino de Cristo, ahora me pertenece. Y en tercer lugar, Él nos ve justos delante de sus ojos. Eso es justificación. Ahora, ¿por qué, hermanos, les digo estas tres áreas en particular sobre la justificación? Porque pensemos de esta forma ordenada, ¿ok?, en estas tres declaraciones. Si Dios únicamente nos declarara a nosotros perdonados de nuestros pecados, no resolvería del todo el problema que tenemos con Dios. En ese mismo ejemplo, ¿no es cierto?, que les puse sobre esta persona que está en el juzgado delante del juez, pensemos añadido a este ejemplo en un semáforo, ¿ok? Está el verde, el amarillo y el rojo. El rojo va a representar la condición apartada y lejana y nuestra condición extremadamente lejos de Dios, nuestra destitución de Dios, nuestros pecados que nos han llevado a estar en esa posición. Pensemos en el amarillo como nuestra situación, una situación neutra, que ya vamos a ver, no es tan neutra porque solo Adán y Eva tuvieron una neutralidad, si pudiéramos hablar en términos de algo neutral. Y el verde, hablemos de una condición de justicia delante de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, hermanos, si Dios únicamente nos hubiera a nosotros perdonado de nuestros pecados, que nos estamos situando en el semáforo rojo, que estábamos todos con una deuda tremenda, lo único que Dios hubiera hecho es cambiarnos de
el semáforo rojo y colocarnos ¿en qué? En el semáforo amarillo. Y quizás estar nosotros en una condición similar a la que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. ¿Se dan cuenta? Si solo Cristo hubiera perdonado nuestros pecados, Cristo nos colocó en una posición neutra delante de Dios. Y ya está. Y eso, mis hermanos, no resolvería del todo nuestro problema que tenemos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque aunque tuviésemos esta posición neutra ante los ojos de Dios, no tendríamos nosotros un historial de justicia delante de Dios. Porque solamente teniendo un historial de justicia delante de Dios es que nosotros podemos estar en el semáforo verde. Aunque nosotros seamos neutrales, hermanos, ni siquiera tenemos lo suficiente para poder estar con Dios. No sería suficiente llegar a Dios de esa manera. Por lo tanto, hermanos, el segundo aspecto de nuestra justificación tiene que pasar. Y esto es, si ustedes recuerdan la definición, que Dios nos declara, que nuestros pecados han sido perdonados, pero agregamos una frase más y dijimos, y Él declara que la justicia de Cristo nos pertenece. Y eso lo cambia todo, hermanos. Eso lo cambia todo. ¿Por qué razón? Porque Cristo perdonó mis pecados, estaba en rojo, falta tremenda delante de Dios. No solamente me puso en una neutralidad entre Dios y yo, sino que ahora el mismo Dios declara que ese historial que yo no lo tenía, que yo no lo tuve y no lo voy a tener por mí mismo, lo puedo tener. Pero no porque yo lo haya hecho, sino porque Cristo sí tiene ese historial. De haber sido la persona que cumplió con toda la ley de Dios y ha sido agradable en todo momento a Dios el Padre. Entonces, hermanos, nosotros a la luz de esto debemos primero declarar que nosotros estamos incapacitados para agradar a Dios, hermanos. Que nosotros no tenemos un historial de ser justos a los ojos de Dios, de no tener una vida perfecta ante los ojos de Dios. Hermanos, solo es a través de la fe en Cristo que Dios puede atribuirnos a nosotros la justicia que solo Cristo tiene. Por eso es que Romanos, el apóstol Pablo hablando, Romanos 4, verso 3, citando a nuestro padre en la fe, Abraham, en Génesis capítulo 15, verso 6, dice que creyó Abraham a Dios y esto se le contó como justicia. Porque solamente a través de la fe, hermanos, es que nosotros podemos alcanzar ese historial que nosotros no tenemos y que solo viene a través de Cristo Jesús. Hermanos, si abrimos nuestras Biblias en Isaías capítulo 64, verso 6, dice Isaías que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Isaías en este verso? Que todos nosotros, ¿qué dice? Somos como suciedad. Y piensa lo que dice el verso siguiente. Y todas nuestras justicias, ¿cómo? Trapo de inmundicia. Ahora piensa entonces en esto, de que a pesar de que tú no tengas a Cristo, pensando en que aún no tenemos al Señor como nuestro Salvador, y a pesar de que tú seas la mejor persona del mundo, seas el mejor padre, seas el moralista más grande que podía existir y seas incluso un simpatizante de la figura y del personaje de Cristo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ese texto nos deja ver a nosotros
que todas nuestras obras fuera de Cristo están manchadas con algo y ese algo es pecado. Todas nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. No sirven para nada. Tú, si no has venido a Cristo, puedes una vez más ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor lo que quieras, el mejor filántropo, el mejor altruista del mundo. Pero esas justicias no sirven para nada. Son delante de Dios como trapo de inmundicia. Y de ahí, hermanos, que nosotros necesitamos venir a la justicia que delante de Dios sí vale. Y esa justicia que vale delante de Dios es la justicia que viene a través de la fe. Como lo tuvo Abraham en Génesis capítulo 15, verso 6, y le creyó a Dios siendo el hombre más pagano del mundo. Porque Abraham no vino de una familia creyente. Él vino de un lugar de ídolos. Y de ahí Dios le llamó para ser el padre de naciones. Y Abraham le creyó a Dios. Y solo a través de la fe nosotros también hemos sido constituidos como hijos de Dios. Al hacer lo mismo que nuestro padre Abraham hizo, en un sentido espiritual, creerle a Dios. De ahí, hermanos, que si nosotros, para nada más conectarlo con el texto que estamos revisando, Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice en el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo sabe que la justicia que tiene delante de Dios no está basada en algo que él haya hecho, sino que únicamente esa justicia que él tiene ahora es la justicia que procede de Dios. La justicia que viene de Jesús, hermanos. Romanos capítulo 3, verso 21 al 24 dice estas palabras. Y lo hace, hermanos, en el contexto de presentar nuestra condición delante de Dios. Miren lo que dice Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todo el que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, únicamente siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es fundamental para la esencia del Evangelio insistir en que Dios nos declara a nosotros justos, no en la base de nuestra condición real de justicia o de una supuesta santidad que nosotros tenemos, no, sino más bien que lo hace sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, que ahora el apóstol Pablo y que Dios mismo nos dice a nosotros que ya nos pertenece. Mis hermanos, si nosotros pensamos que la justificación está basada en lo que nosotros somos en nuestro interior, nunca podríamos tener la confianza de decirle a Dios o decirle a otros creyentes que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque si yo todo el tiempo estoy dependiendo de mis propios esfuerzos para tratar de agradar a Dios, ¿cómo puedo estar seguro incluso de mi salvación? Porque hoy puedo estar, entre comillas, no he hecho nada para desagradar a Dios y puedo hoy, en este preciso momento, estar en una condición tal que me vaya al cielo. Pero si se me cruzó un pensamiento que no tenía que cruzarse, entonces sí hay condenación para ti. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando con esto? Si nosotros dependiéramos de nuestros esfuerzos humanos para ganarnos o para llevarnos a nosotros al cielo, o para tener una justicia que sea agradable a Dios, hermanos, estamos en el horno. No tendríamos seguridad del perdón de Dios, no tendríamos confianza para acercarnos a Él con corazón sincero y en plena seguridad que nos da la fe.
Tampoco podríamos hablar de la abundante gracia del don de Dios, porque qué don, qué justicia, no tendríamos de Dios eso. No sería suficiente. Pero la justificación, hermanos, nos dice aquí el apóstol Pablo, únicamente viene por la gracia de Dios, no basada en ningún mérito. Y yo quiero aquí recalcar en esto, hermanos, y por eso vamos a seguir en nuestras Biblias, ahí en Romanos, donde fue que abrimos la última ocasión, y leamos juntos desde el verso 9 al verso 20 sobre nuestra condición humana, hermanos, porque esto no tenemos que dudar nunca de quiénes nosotros somos delante de Dios y de nuestra condición antes de conocerle a Cristo. No tenemos que dudarlo. Hermanos, el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 está dando argumentos, argumento tras argumento tras argumento para decir que tanto judíos como gentiles están bajo la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y uno de sus argumentos es este, verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Diría un judío. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quiénes? A judíos y a gentiles que todos están ¿en qué condición? En pecado, bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Está describiendo nuestra condición como hombres lejos de Dios. Todos se desviaron, a la una se hicieron inútiles. Estoy repitiendo el verso 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Verso 18, potente, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Todos están bajo pecado. Y miren este argumento. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice lo que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y miren cómo termina esta sección el apóstol Pablo haciendo este argumento potente para decirnos a nosotros que nuestra salvación no depende de nosotros porque todos estamos bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero quédense con la frase anterior, ya que por ninguna obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú des, nada de lo que tú pretendas hacer para Dios vale. Nada. Es vacío lo que tú hagas. Nadie será justificado en la presencia de Dios por las obras que exige la ley. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien porque él dice, yo puedo jactarme de que soy hebreo de hebreos, de que soy al octavo día circuncidado, de que estoy celoso, de que soy irreprensible. Pero todas esas, entre comillas, justicias, no son la justicia que Dios demanda para ser justificados delante de él. Porque la justicia que Dios demanda para ser justificado delante de él es la justicia que viene a través de la fe en Cristo. Y por eso, mis hermanos, la gracia es gracia. Por eso la gracia es un favor inmerecido de Dios. Porque es la única manera en cómo nosotros podemos ser salvos, recibiendo gratuitamente la salvación que viene de parte de Dios, aparte de todas las obras. ¿No dice el apóstol Pablo esto mismo en Efesios capítulo 2, 8 y 9, cuando dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don
de Dios. ¿Y qué es don de Dios, hermanos? El creer por medio de la fe. Ese es el regalo de Dios. ¿Y cómo hace el contraste este mismo verso? No por obras, para que nadie se jacte. Mis hermanos, Dios no tenía ninguna obligación de Él tomar nuestros pecados. No tenía ninguna obligación. Y Dios tampoco tuvo la obligación de adjudicarnos, de colocarnos a nosotros la justicia de Cristo. Pero solo fue su gracia inmerecida lo que le movió a Él a hacerlo. ¿No les parece a ustedes interesante esto, hermanos? Porque todo de lo que nosotros dependíamos antes de conocer a Cristo para supuestamente serle agradable a Dios, eso no sirvió nunca para nada. Y no servirá nunca para nada para ninguna persona en el mundo, no servirá de nada. Alguien puede preguntar, pero ¿acaso Dios no ve que las personas inconversas están tratando de ser unos buenos moralistas en su trabajo? Están tratando de ser buenas personas, de no robarle a nadie, de hacer los negocios transparentemente. ¿Acaso Dios no ve eso y no le agrada? No le agrada. ¿Por qué? Porque no es la justicia que Dios demanda. ¿Cuál es la justicia que Dios demanda? La justicia de Dios que viene solamente por la fe en Cristo Jesús. Por eso no le agrada, porque no hay otra justicia en la que nosotros podemos llegar a serle agradables a Dios. Y yo sé que esto suena fuerte, ¿no es cierto? Suena fuerte. Pero es la única manera, hermanos, de serle agradable a Dios. Porque no hay otro Salvador, no hay otro don perfecto, no hay otra salvación aparte de la que Cristo Jesús nos ofrece. No lo hay. ¿O crees que Jesucristo vino a este mundo y murió por tus pecados para darte vida eterna y salvación? ¿O estás dependiendo en cualquier otra cosa que no es esto? Y eso no te va a salvar. Así de fuerte. Así de fuerte. ¿Y por qué Dios, hermanos, escogió justificarnos a nosotros por la fe? ¿Por qué Dios no nos justificó a nosotros si mostrábamos amor? Dios dice que nos justifica a través de la fe, ¿no es cierto? En Cristo Jesús. Pero ¿por qué Dios no dijo, yo les voy a justificar a ustedes si tienen amor? ¿O por qué Dios no dijo, yo les voy a justificar a ustedes si ustedes tienen gozo, si ustedes tienen contentamiento, si ustedes tienen humildad, entonces ahí yo los voy a justificar a ustedes? ¿O por qué Dios no dijo, yo les voy a justificar a ustedes si ustedes tienen sabiduría? ¿Por qué Dios escogió la fe, hermanos? Y muy interesante esto también, hermanos, porque nos ayudan a pensar nuestros hermanos en la historia, diciéndonos esto, que Dios escogió la fe probablemente porque es la actitud correcta del corazón, que es exactamente opuesta a depender de nosotros. ¿Escuchaste eso otra vez? La fe, hermanos, es probablemente la actitud del corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos fe, estamos dependiendo de alguien más. Cuando nosotros tenemos fe, estamos diciendo, me rindo, ya no doy. Hazlo tú sí puedes. ¿Se dan cuenta? Dios nos justificó a nosotros por la fe y le creemos a Él en fe. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros bajemos nuestros brazos y le digamos a Él, tú sí puedes, Dios. Tú sí puedes librarme del pecado. Tú sí puedes cambiar mi corazón. Yo no puedo hacerlo. Y yo no dependo de mí mismo, ni de mis propias fuerzas. Dependo de ti. Dependo completamente de ti. Porque solo tú puedes hacerme justo. La fe, hermanos, que es exactamente lo opuesto de confiar en nosotros mismos, es la actitud
que nos lleva a nosotros a la salvación porque no dependemos para nada de los méritos propios de nosotros mismos, sino únicamente del regalo de Dios a través de Cristo. Y si tú, mi hermano, estás pensando en que a Cristo puedes sumarle más cosas, es que eres cristiano, pero ahora tienes que venir a la iglesia, tienes que dar, tienes que hacer más cosas para agradarle a Dios, tú estás, así como los judaizantes, cambiando el evangelio. Pero si tú crees, hermanos, que la salvación únicamente es por la fe a través de Cristo Jesús, entonces, hermano, tú tienes que rendirte delante de Dios. Y no tienes que depender en tus propias justicias, porque esas justicias no valen nada. No son nada delante de Dios. Pablo, en otras palabras, en estos versos, hermanos, dice, yo confío ahora en otra justicia. Una justicia que es únicamente la justicia de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso, y regresamos a Filipenses capítulo 4, verso 9. Cuando él dice, hermanos, lo único que yo pretendo es ser hallado en Él, en Cristo. Y no tener mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios por la fe. Lo que está diciendo el apóstol ahí es que yo ya no confío más en cualquier otro tipo de sistema que trate supuestamente de agradar a Dios, sino yo confío plenamente en la justicia que únicamente proviene de Cristo. Una justicia que es inmerecida, una justicia que no lo puede hacer el hombre, una justicia que no es por obras de la ley, una justicia que se recibe por fe, una justicia que procede de Dios y una justicia que se esfuerza en su perfección espiritual. Y de eso último es lo que vamos a seguir hablando más adelante. Sé que se nos ha ido el tiempo en todo este tema de la justificación por la fe, pero hermanos, como dijimos al inicio, es un tema que no tiene que parecer de menos para nosotros, o no importante para nosotros, porque nosotros solo dependemos de una sola persona en este mundo existente y en todas las galaxias y en todo el universo, y ese es de Dios. Y nuestra fe únicamente tiene que estar depositada en Él. En Él. Y si nosotros, hermanos, estamos tratando de depender de algo más que no sea de Cristo, estamos completamente cambiando el evangelio. Esta misma fe, hermanos, en Cristo, es aquella que el apóstol Pablo va a decir más adelante, que nos impulsa a nosotros a santificarnos. Y es aquella que va a decir, que nos lleva a santificarnos, por eso el apóstol Pablo va a decir más adelante, que él no pretende haber alcanzado ya una condición extraordinaria, sino que una cosa él hace, se extiende por lo que está delante para ver si logra hacer aquello por lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Mis hermanos, este tema principal de la justificación por la fe es aquello que le va a llevar a decir al apóstol Pablo en el verso 21, que él está anhelando completamente el cielo. Porque allí es donde el Señor va a transformar el cuerpo de la humillación suya, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él está anhelando el cielo, hermanos. Él está anhelando la justicia de Dios por la fe. Y que únicamente Él puede tener algo, si de algo valor Él tiene en este mundo, es lo que tiene a través de Cristo y a Cristo mismo. Entonces, lo que nos llevamos quizás en esta mañana es que no hay nada más valioso, hermanos, para nosotros como cristianos, o no debiera haber algo más valioso para nosotros como cristianos, que tener a Cristo y tener la justificación que proviene de Cristo Jesús. No hay otra forma de agradar a Dios.
podemos ser simpatizantes, nos puede caer bien Jesús. Lo podemos tener en alta estima, muy alta estima, pero eso no es suficiente. La justicia que Dios demanda es la justicia que viene a través de la fe en Cristo. Amén. Yo sé que he sido reiterativo, se nos ha ido el tiempo, pero es un tema importante para nosotros, porque esto sucede en la iglesia, hermanos. Esto sucede en la iglesia. Cuando tratamos de añadirle más cosas a nuestra salvación. Y no es así. Vamos a orar y vamos a terminar en esta mañana. Dios, gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque únicamente a través de la fe en Cristo Jesús nosotros tenemos la redención, la salvación, la condición correcta para poderle ser agradable a usted, Señor, para poder estar sentados en este semáforo verde donde implica tener una correcta relación con usted al ser justificados verdaderamente por su gracia. Solo podemos estar allí si usted nos salva. Solo podemos estar allí si usted obra en nuestro corazón. De otra manera, todas nuestras, entre comillas, justicias no son nada, son trapo de inmundicia, no son agradables, están manchadas de pecado. Porque nosotros somos injustos. Pero solo su justicia es suficiente, Señor. Solo su declaración es suficiente. Ayúdenos a ver que usted ha hecho con nosotros esta declaración legal, en la que nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado a nosotros la justicia de Cristo, y a través de vivir la justicia de Cristo, nos ve ahora a nosotros como justos delante de sus ojos. Gracias por ello, papá, y ponemos el resto de la mañana en sus manos para que usted la bendiga, y a nuestras familias, y a nosotros mismos para nosotros serle agradables. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.